Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente se enfoca hoy en Colombia y estos son los hechos. Las delegaciones del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de las FARC que negocian la paz dieron a conocer una hoja de ruta con la que se empezará a discutir el punto número 4 de los diálogos que se adelantan en La Habana y que se refiere a las víctimas. Y este es el debate, porque mientras que el oficialismo asegura que este es un paso histórico nunca antes visto y que refleja un gran avance para alcanzar el objetivo final, acabar con el conflicto armado de más de 50 años, para la oposición esto es un movimiento electoral. Afirman que las FARC no han reconocido a sus víctimas y que por el contrario continúan cometiendo actos criminales en contra de la población civil. Esto lo vamos a debatir hoy en Zoom a la noticia. 10 principios de las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano sobre el tema de víctimas. Hay quienes dicen que las FARC han reconocido a sus víctimas. Hay quienes dicen que este reconocimiento no es claro. Lo que estamos anunciando hoy es un paso histórico en ese propósito de poner a las víctimas en el centro del proceso. El primer punto de estos 10 principios es el reconocimiento de la existencia de víctimas, que implica no solo que lo son, sino también su condición de ciudadanos con derechos. Las víctimas son ciudadanos con derechos. Esos derechos no son negociables. Participación de las víctimas. Su participación por diferentes medios y en diferentes momentos será el fundamento de cualquier acuerdo al que lleguemos. Esclarecimiento de la verdad, que significa reconocer qué fue lo que pasó y cómo sucedió. Reparación, transformando sus vidas de forma integral. Protección y seguridad, para que no vuelvan a temer por su seguridad ni por la de los suyos. Garantía de no repetición, con reformas sociales para que no se vuelva a repetir el conflicto. Principios de reconciliación entre las víctimas y victimarios para conducir a una nueva vida sin venganzas. Por último, enfoque de derechos, que pretende garantizar los derechos de los colombianos víctimas del conflicto. Luego de conocerse la hoja de ruta, las reacciones en el gobierno y en la oposición no se hicieron esperar. Con unos principios muy definidos a las víctimas como la solución de este conflicto. Las FARC son los principales victimarios de Colombia, con todos los asesinatos y el terror que han cometido en tantos años de masacres. En las sociedades tiene que haber reconciliación, en las sociedades tiene que haber perdón, porque si no se quedan venganzas que duran por años. Anuncios electorales y lo fundamental no se exige. Abrimos este debate. Saludo desde Medellín, Colombia, a Paola Holguín, senadora electa por el Centro Democrático, ex asesora del expresidente Álvaro Uribe. Desde el Centro Internacional de Noticias, aquí junto a mí se encuentra Fernando Antonio Vargas, abogado, presidente del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla Vida. Gracias, señor Vargas. Y Rodrigo Lara Restrepo, representante de la Cámara, electo por el partido Cambio Radical. Mil gracias también por acompañarnos hoy en esta noche. Señor Lara, me gustaría empezar por usted. ¿Cuál es el paso real que se ha dado acá? Bienvenido. Bueno, yo creo que esto es un paso dentro de una secuencia de aciertos que ha tenido el gobierno llevando a cabo con método, con seriedad, sin shows, sin escándalo, este proceso de paz. Yo creo que se ha venido construyendo una base de granito muy sólida sobre la cual se puede terminar de construir la paz aquí en el país. Y me parece que esto es muy importante y nos ilusiona a todos los colombianos de anticipar el fin de un conflicto absurdo que estamos llevando a cabo con un grupo que expresa los peores crímenes que se han cometido aquí en el país, que condensa los males de una historia que ha visto cómo el narcotráfico alimenta la muerte de colombianos inocentes y el sacrificio inútil de muchísimos miembros de nuestra fuerza pública. Entonces, me parece que esto es muy importante y pone la verdad en el centro del debate, el reconocimiento de las víctimas que han sido olvidadas históricamente en los pasados procesos o acuerdos de paz, y en segundo lugar pone también en el centro
del debate público, pues una comisión de la verdad para conocer y para ponernos de acuerdo sobre esa historia, sobre esa realidad, sobre esa verdad de lo que ha acontecido aquí en el país en los últimos años. Entonces me parece que de verdad esto nos permite ya vislumbrar el final de este absurdo conflicto. Este proceso de paz no convierte en ángeles a quienes yo personalmente y los millones de colombianos consideran que son unos terroristas, pero sí pone fin anticipadamente a un conflicto absurdo. Senador Holguín, lo mismo para usted. ¿Cuál es el paso que se ha dado acá? ¿Usted concuerda con lo que dice el representante Lara? Bienvenida. Buenas noches, doctor Andrea, al doctor Lara, al doctor Fernando y a todos los televidentes. Yo no creo que este sea un paso histórico, creo que es un paso electoral. Cuando se iba a iniciar el proceso de negociación con las FARC, le preguntaron al candidato presidente por qué no invitaba a las víctimas como interlocutores. Y él le respondió a una revista de circulación nacional que eso no le parecía serio. La pregunta que uno hace es, si las víctimas no se incluyeron en ningún momento del proceso, qué casualidad que se vengan a incluir faltando una semana para el proceso electoral. Otra cosa me parece que es muy importante resaltar. Las FARC habla de víctimas y de todas las víctimas. ¿Cuál es la preocupación que le queda a uno? Que ahora distraiga la opinión pública hablando de todas las víctimas para no asumir directamente la responsabilidad sobre las que son sus víctimas. Porque hacen mucho énfasis en el tema de víctimas del Estado. No se nos haga raro que terminemos pagando más bien la reposición por el bombardeo de Raúl Reyes. Entonces a mí me parece que aquí se tienen que evaluar muchas cosas. Sí. Y además, recordemos las declaraciones de Santrich cuando le preguntaron si iba a pedir perdón a las víctimas. Quizás el expresidente César Gaviria llama a las víctimas a que den el perdón para la reconciliación. Debería llamar más bien a los victimarios a que pidan perdón, a que reconozcan directamente a sus víctimas. Nosotros lo hemos dicho en el Centro Democrático desde el comienzo. No puede existir un proceso de paz donde a las víctimas no se les garantice sus derechos a la verdad, justicia y la reparación. Sí. Y otra cosa es muy importante. Ahora las FARC, ¿qué van a hacer? Juez y parte. Ellos, en vez de reconocer directamente a sus víctimas en este proceso, van a poner a desfilar por La Habana a todas las víctimas para distraer la atención sobre su responsabilidad exclusiva. Y nos dicen que es muy importante la verdad, es fundamental, pero una verdad que se construya de manera imparcial. Mire, un exmontonero argentino, Héctor Ricardo Leis, escribió este año un libro y habla sobre cómo a veces estos procesos de verdad llevan a la utilización política de la verdad en favor de una organización o de una sola agrupación o de un solo punto de vista, y eso finalmente le hace muchísimo daño a los países. Ya vamos a hablar sobre varios temas que usted ha tocado, señor Lara. En segundos le doy la palabra para conversar con el señor Vargas directamente desde las víctimas. Señor Vargas, la misma pregunta para usted. ¿Qué paso se ha dado aquí según su óptica? Muchas gracias. Con mi saludo especial a la doctora Paola y al doctor Rodrigo, y por su invitación, muchas gracias. La verdad, lo que estamos viendo en La Habana no es que se esté construyendo la paz, allá no se está construyendo la paz, ni siquiera se está hablando de los derechos de las víctimas de la guerrilla. El documento recientemente firmado entre el gobierno y tan celebrado por los medios de comunicación entre el gobierno y las FARC el sábado reciente, muestra una cantidad de falacias y de mentiras que simplemente están siendo utilizadas propagandísticamente en medio de esta campaña. Mire, eso de firmar un documento, es que es hasta ridículo. Eso de firmar un documento donde FARC y gobierno reconocen derechos de las víctimas como si los derechos de las víctimas esperaran reconocimiento. Los derechos de las víctimas están establecidos en la jurisprudencia, en la ley, en los tratados internacionales, en el marco internacional, en los estándares internacionales de víctimas de Naciones Unidas. O sea, eso no se necesitaba que el gobierno y las FARC hicieran una gracia con las víctimas para reconocerles sus derechos. Eso de que no van a intercambiar impunidades es sorprendente. Las FARC le dicen al gobierno que no van a intercambiar impunidades, dando a entender que hay un juego de impunidades en el negocio. De manera que, hablándolo sinceramente, aquí es que no se van a intercambiar impunidades, porque el marco para la paz no deja intercambiar impunidades. La impunidad es exclusiva y solamente aplicable para las FARC. Señor Lara. A ver, yo creo que a mí me parece que esto es un avance muy importante. Naturalmente, los derechos de las víctimas
están consagrados ampliamente por la Constitución, pero sobre todo por la ley de víctimas que hizo aprobar el gobierno nacional y que por primera vez en la historia del país y por primera vez tal vez en procesos de esta naturaleza se va a dar, digamos, una reparación integral, no solamente material, sino también moral de las víctimas. Aquí lo que estamos llegando es a un acuerdo, a un entendimiento con un grupo al margen de la ley que reconoce su culpabilidad, que reconoce su participación y que reconoce al mismo tiempo que ha cometido grandes delitos y que ha dejado a muchísimos colombianos que hoy son víctimas. ¿En ese reconocimiento está implícita la responsabilidad, señor Lara? Pues naturalmente, porque hay un reconocimiento de las víctimas, es casi que un reconocimiento de objetivo, sin necesidad de entrar, como se hacía por ejemplo en el proceso anterior que se hizo aquí con los paramilitares, una culpabilidad sujeta a un proceso judicial, que fue lo que hizo que en Colombia, después de la desmovilización de los grupos paramilitares, no hayamos llegado a ninguna verdad. Aquí nunca se supo la verdad, porque casi que expresamente se estableció o se sujetó, se condicionó esa verdad a que surgiera de un proceso penal, de miles y miles de procesos penales que se iban acumulando en los despachos judiciales y que nunca llegaron a nada, o que llegaban a verdades absolutamente fragmentadas y que naturalmente les servían a muchísimas personas que tienen una responsabilidad histórica con el surgimiento de los grupos paramilitares. Aquí veo algo muy importante. Por un lado, el gobierno previendo mecanismos legales de reconocimiento y reparación de las víctimas, y por el otro lado, el proceso histórico de entendimiento nacional para determinar la verdad de lo que ha pasado en el país en estos últimos 30 años de una violencia guerrillera y paramilitar ligada al narcotráfico y que tiene como origen los grandes carteles de la droga. Señor Vargas, ¿algo más? Sí. Ya le doy la palabra, señor Alguín, un segundo. El punto tercero del acuerdo es sorprendente porque lo que nos revela es que se están negociando los derechos de las víctimas. ¿Cómo es posible que el gobierno pueda firmar un documento en el cual afirma que se han puesto de acuerdo para debatir cómo van a satisfacer los derechos de las víctimas? Es que eso no puede estarse debatiendo en la mesa de negociación. No puede estarse debatiendo entre gobierno y FARC cómo van a responder con los derechos de las víctimas, o sea, en qué categorías sí, en qué categorías no. No, están establecidos y tienen que responder por todos. Por eso pienso yo que es el gran afán de llevar un puñado de víctimas a La Habana, para la gran foto internacional de la reconciliación, porque ¿a qué quieren llevar unas víctimas? Y entre otras cosas, cuando el gobierno reconoce también víctimas en la parte del documento, que reconocen víctimas mutuamente, uno se pregunta, ¿cuáles son las víctimas que el gobierno le reconoce a las FARC? ¿Son sus guerrilleros dados de baja? ¿Son su cúpula dada de baja? ¿O es la gente de la Unión Patriótica? ¿Cuál es la gente que las FARC quieren reclamar como sus víctimas en el proceso? Porque si es la gente de la Unión Patriótica, hay que recordar que ese proceso se saldó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, ese proceso de la Unión Patriótica está ya procesado, está juzgado, y volverlo a poner en la mesa de negociación sería volver a jugar con cartas que ya fueron jugadas. Yo quiero preguntarle a la señora Holguín algo que ella criticó al inicio cuando se empezó este proceso de paz. Los grandes debates eran, bueno, ¿y dónde están las víctimas? Sí, es verdad que ha pasado algún tiempo, pero finalmente digamos que las víctimas tienen una voz y estarán en esa mesa. ¿Eso no es un avance? Es que hay varios cuestionamientos que se hacen. Van a estar ahora una semana de elección, van a estar ahora pero queriendo equiparar a todas las víctimas. Las FARC, ¿por qué no se ocupa en un proceso donde son ellos los que están viviendo el proceso de hablar de sus víctimas? Pero ahora quieren incluir todas las víctimas, y yo creo que esa es una manera de tratar de evadir y de invisibilizar su propia responsabilidad. Y otra cosa, dice el doctor Lara que es la primera vez que se habla de víctimas. Yo le recuerdo a todos los colombianos, el primer gobierno que habló del tema de las víctimas fue el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Nosotros no solo hicimos procesos de ayuda de emergencia y de apoyo a las víctimas, sino que además en 2008 se expidió la ley para reparación por vía administrativa, que permitió de 2008 a 2010 entregar más de 250.000 millones de pesos en reparación a las víctimas. El proceso de ley de justicia y paz fue el primero que reconoció la obligación de verdad, justicia y reparación, la obligación que se tenía con las víctimas. Y le recuerdo al doctor Lara, mientras nosotros tuvimos informes de ese proceso de la ley de justicia y paz, por ejemplo, 4.000 familias que tenían sus parientes enterrados como NN,
pudieron identificarlos gracias a las versiones de la Ley de Justicia y Paz. Entonces no es la primera vez que se reconocen los derechos de las víctimas, pero una cosa muy importante es, en todo este documento, uno nunca escucha que las FARC asuma la responsabilidad sobre sus víctimas, uno más bien escucha que está distrayendo el debate, por eso pregunto, que está tratando de equiparar. Por eso preguntaba si reconocimiento significa... de víctimas del Estado. Por eso preguntaba si reconocimiento significaba responsabilidad al señor Lara. Y otra cosa, si usted quiere responderle a la señora Holguín, adelante señor Lara, pero otra cosa, cuando faltan 8 días para las elecciones presidenciales, unas elecciones definitivas sin duda, aparecen estas víctimas en la mesa. ¿No crea esto un manto de duda en una época electoral? Yo creo que lo que hay es una coincidencia entre los tiempos de las negociaciones de La Habana, que iban muy lento y ahora van más rápidas. Me parece que han ido muy despacio. La verdad es que... Pero en época electoral se han hecho 2 acuerdos, digamos que importantes. La época electoral es larga, estamos en una época electoral, son 7, 8 meses. Digamos, desde que ha venido tomando ritmo esta campaña, y pues a mí me parece que sea un ritmo realmente extraordinariamente distinto a lo que podría haberse dado en una época no electoral. Lo que pasa es que yo creo que la oposición pues le pone, digamos, le pone picante. ¿No será que esto obedece al tema electoral? Tal vez, o de pronto esto obedece a que las FARC, en fin, hay hipótesis, pero los hechos hablan por sí solos. Yo creo que esto es un gran avance. Y eso, el mensaje que le mandan a los colombianos es que vale la pena continuar y apostarle a este proceso. Este proceso no convierte en ángeles a las FARC. Este proceso no nos hace querer a las FARC, porque los colombianos sabemos qué tipo de crímenes execrables han cometido, pero este proceso nos permite soñar con terminar anticipadamente un conflicto que por lo militar nos tomaría más tiempo. Nos permite ahorrar vidas, nos permite evitar más víctimas, menos huérfanos, menos viudas. Es decir, esto es un proceso de verdad que le va a permitir al país entrar ante el mundo como un país que ya no carga un conflicto de esta naturaleza. Y me parece que es muy importante esta visión holística de las víctimas, porque, pues yo no sé, yo tengo un concepto mucho más amplio de lo que es la reparación de las víctimas. Ponerle un número a las víctimas, es que ahí les dimos 250.000 millones de pesos, ahí les dimos 10 millones de pesos. Yo creo que una víctima necesita un reconocimiento mucho mayor, digamos, materialmente más completo, en el sentido de que no puede ser un tema de que yo le voy a dar 10 millones de pesos y listo, víctima, siéntete reparada con eso. Hay un asunto de verdad ¿Y es claro cómo muy va a ser importante. Acá, entonces? Por ejemplo, yo podría decir que soy víctima porque pues, mi padre fue asesinado. Es decir, el tema de la reparación material casi que es ofensiva. Si a mí me dice un gobierno es que ahí le dimos un 10 pesos, 5 pesos, 20 pesos. Lo que queremos o lo que quieren las víctimas realmente es verdad. Es que se sepa realmente lo que ocurrió, que existe una responsabilidad si sea moral, y claramente en los procesos anteriores no lo ha habido, no lo hubo en el gobierno del expresidente Uribe, no ha habido, si no hay verdades porque no hay justicia, y de justicia, señor, y no ha habido, y lo que queremos es una verdad, y en el proceso pasado no lo hubo y en los anteriores no ha habido. Esta es una gran oportunidad. Antes de ir a la pausa, señor Vargas, justicia, verdad, dice el señor Lara, pero justicia... Por supuesto, es que la verdad la conocemos las víctimas, nosotros sabemos cómo nos mataron la familia, nosotros sabemos quién la mató, nosotros sabemos quién dio las órdenes, eso lo sabemos todos en el campo. Es que el asunto es, ¿quién va a aplicar justicia? ¿Por qué no se aplica justicia en el proceso? Porque hay un gran afán de beneficiar a las FARC con una impunidad total, y se atreven a pactar en el documento que estamos hablando de la garantía de no repetición. Pero mire, ¿cómo puede haber garantía de no repetición cuando el país sabe que las FARC han dicho 1 y 1000 veces que no se van a desarmar, que no van a entregar las armas? Si las FARC no entregan las armas, si las FARC no entregan sus estructuras políticas que le permitieron organizarse, si las FARC no entregan sus estructuras del narcotráfico, si las FARC no entregan sus estructuras del comercio de armas y de municiones, si las FARC no desactivan y no entregan al país, a la democracia, estas estructuras y estos contactos, pues no hay seguridad de no repetición, porque quedan vivos estas estructuras criminales de las FARC. Tengo que hacer una pausa. Ya en segundo vamos a un segundo bloque. Vamos a revisar opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que también quieren participar de este debate que hemos puesto sobre la mesa el día de hoy, el reconocimiento de las FARC a sus víctimas. ¿Qué significa? Significa también responsabilidad. Hilda Hernández dice, sin duda, al reconocer admiten la existencia de ellas, lo que los convierte en victimarios, cuestión de términos. Jorge Arturo Sasa dice, en verdad esperamos que reconozcan sus crímenes barbaros
barbarie, atrocidades, sin medias tintas ni justificaciones falsas. Rafael Cuesta también nos comenta en nuestra cuenta en Twitter, dice, como todo soldado han de creer que es daño colateral y no sienten ninguna responsabilidad. Primera pausa, volvemos muy rápido. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Vamos con Zoom a la noticia. El reconocimiento de las víctimas por parte de las FARC ha generado polémica en los más de 50 años de conflicto en Colombia, incluso en la instalación de diálogos en Oslo. Uno de los negociadores hizo una polémica declaración cuando le preguntaron sobre reparación a víctimas. Esto es lo que recordamos que ha dicho las FARC sobre sus víctimas. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás. Quien debe confesar la verdad y reparar a las víctimas son los victimarios atrincherados en la espuria institucionalidad. Si como prisioneros quieren hablar mal de la guerrilla, pueden hacerlo porque no están obligados a hablar bien. Señor Holguín, el señor Vargas también mencionaba algo importante que dicen estos parámetros. No será un intercambio de impunidades. El hecho de que exista ese parámetro no será un intercambio de impunidades, no deja sin piso a quienes cuestionan ese proceso de paz como ustedes, como el Centro Democrático, y argumentan que allí se está pactando la impunidad de crímenes atroces. ¿No será un intercambio de impunidades? ¿No deja en claro que por lo tanto no habrá impunidad? Bueno, lo que pasa es que uno siempre encuentra versiones encontradas entre lo que dice el gobierno, lo que dicen los comunicados y lo que dicen las FARC. Ahora nos están saliendo con eso, pero más de una vez han dicho que no van a pagar un día de cárcel. Ahora nos salen con eso, pero están pidiendo curules en el Congreso. Ahora nos salen con que las víctimas son muy importantes. Y desde que empezó este proceso de negociación van más de 1.900 soldados y policías asesinados y heridos. La utilización de niños bomba continúa, el reclutamiento de menores continúa. Yo pregunto, si la paz está tan cerca, porque un informe habla del incremento de compra de armamento por parte de las FARC, porque varios informes han hablado del incremento de reclutamiento de menores. Si ya viene la paz, ¿para qué se arman? Si ya viene la paz, ¿por qué continúan reclutando? Y eso es una falta de respeto con las víctimas. Entonces salen a decir que son el centro y continúan poniendo bombas como la de Pradera y continúan usando niños bomba como lo es de Tumaco. Entonces aquí lo que hay son versiones muy encontradas entre lo que declaran las FARC, lo que declara el gobierno y comunicados que sacan ahora en época electoral. Vargas, usted criticaba lo del intercambio de impunidad, pero yo le hago la misma pregunta, ¿no deja eso sin piso a quienes cuestionan la impunidad en La Habana? No, todo lo contrario, reafirma la crítica. Lo que está mostrando el documento es que el gobierno y las FARC acordaron no intercambiar impunidades, pero es que el único que goza de impunidad pactada hoy por Constitución Nacional son las FARC en el Marco para la Paz. Es que el Marco para la Paz fue el que diseñó el modelo de no sanción, de no aplicación real de justicia a las FARC, y por lo tanto lo que ha hecho las FARC es exigirle al gobierno que a los demás sí les aplique sanción, a las fuerzas militares, a los demás grupos de oposición armada que le hagan a las FARC. Es decir, los únicos que quedaron en el documento con impunidad, porque no se van a intercambiar impunidades, son las FARC. Señor Lara. A mí me impresiona a veces, y es ver que, no recuerdo quién acuñó esta frase, pero a veces las víctimas perdonan más fácil a sus victimarios que quienes no han sido víctimas de esos victimarios. Mire, cuando uno ha sufrido la muerte de un ser querido por hechos violentos, pues uno quiere, por supuesto, una reparación moral, uno quiere sobre todo verdad, uno quiere que se sepa toda la verdad de lo que ocurrió, qué fuerzas hubo detrás, quiénes cometieron ese crimen. Y créame que esa verdad y ese reconocimiento del crimen por parte del victimario sella y pacifica el alma de las víctimas. Que después sean 3, 4, 5, 6, 7 años de cárcel, o 2 o 3 lo que deba pagar, es un asunto accesorio. ¿Menor? ¿Es menor? Menor a la verdad. La gente quiere la verdad. Por un lado quiere saber dónde está enterrado su ser querido, cuando ha sido desaparecido. Y por el otro lado quiere esa verdad y que le pida perdón. Esa fue la piedra angular del proceso de paz, por ejemplo, en Sudáfrica. Entonces, reconocer aquí la responsabilidad de las FARC frente a las víctimas, créame, que va a permitir cerrar muchísimos círculos de violencia y va a lograr llegar a una paz mucho más sólida en Colombia.
mucho más que un proceso, por ejemplo, como el de los paramilitares, en donde se hizo todo jurídicamente para ponerle un antifaz de verdad, cuando en el fondo la estrategia jurídica fue dispersar la verdad en miles y miles de procesos judiciales que naturalmente pueden tomar años, que necesita un exigente trabajo probatorio para fragmentarla en miles de verdades judiciales y nunca llegar a una verdad integral y holística. Créame que esto es muy importante en ese sentido. El señor Vargas no está de acuerdo con usted. No, es que aquí hay dos tipos de víctimas. El doctor Lara representa a las víctimas del narcotráfico. Yo soy víctima directa de la guerrilla. Me han asesinado a mi familia, niñas de 5 años. Yo sé lo que es eso. Han atentado contra mi vida y con mis niños hace 2 años también aquí en Bogotá. De manera que reclamar los derechos de las víctimas de la guerrilla es sumamente peligroso en Colombia. Como supuestamente, también yo lo sé, fue peligroso reclamar los derechos del narcotráfico, de las víctimas del narcotráfico, que hasta ahora recientemente, porque las dejaron excluidas de la ley de víctimas, el doctor Lara pasa ese detallito por alto. Hasta ahora recientemente lograron entrar como víctimas en la ley de víctimas. Era absurdo que dejaran por fuera a las víctimas del narcotráfico, porque ha sido el motor, el elemento fundamental de esta guerra. Pero permítame decirle algo. A mí no me sirve de nada, a nosotros no sirve de nada que el victimario, que sabemos quién fue, nos diga, hombre, nosotros le matamos a sus niñas. No, eso no sirve de nada. Y el abrazo con el victimario no lo necesitamos, es más, nos indigna, nos insulta. Tal y como están las cosas dadas, la reconciliación la quieren hacer en Colombia a las malas. De manera que a las víctimas nos dejan solamente el derecho a perdonar. Eso es absurdo. Nosotros reclamamos justicia y justicia real. Eso le iba a preguntar y se lo hago con mucho respeto. Ese perdón del que la gente habla, el que no ha sido víctima, dice, bueno, y el perdón, perdonen, y eso es lo más fácil, porque ¿qué va a pasar ahora? Hay que perdonar en Colombia. Ese perdón, ¿qué tan real, qué tan cierto es? No, definitivamente, y lo estamos viendo. Por eso quieren llevar un colectivo de víctimas a Cuba, donde van a estar, y lo estamos viendo, está el colectivo de víctimas de Estado, está la Unión Patriótica, está el colectivo de víctimas del paramilitarismo, víctimas de Estado, y se van a ir a abrazar y a reconciliar entre ellos. Eso es una pantomima. La verdad es que aquí no hay proceso de reconciliación. El gobierno, en 2 años de proceso de paz, no ha tenido el respeto de reunirse y convocar a las víctimas de la guerrilla para hablar de nuestros derechos. ¿No lo deja más tranquilo de todas maneras tener una representación allá en La Habana? ¿Pero una representación de quién? ¿De Iván Cepeda, de Aida Bella? Cuando han sido todo lo contrario, compañeros de viaje de nuestros victimarios. Señor Holguín. A mí me preocupan muchas cosas. La primera, cuando hablan de no vamos a intercambiar impunidad, es que las FARC insistentemente ha querido equiparar a nuestras fuerzas militares y de policía con la guerrilla. Eso me parece muy grave. Y la otra cosa, el perdón y la reconciliación son imposibles si no hay verdad y justicia. Y nosotros no podemos olvidar eso. Y a mí sí me preocupa mucho que entonces ahora sean las FARC las que van a construir la verdad, que ahora sean las FARC las que van a determinar quiénes son las víctimas. Entonces van a ser juez y parte. Pero sobre ese particular, a ver, yo creo que también nos estamos anticipando, es decir, este es un proceso, y es un proceso que no ha llegado a culminación, que no ha llegado a su fin. Es un proceso que se va construyendo paso a paso. Es un proceso sobre el cual no podemos anticipar que va a haber una impunidad, sobre el cual no podemos tampoco decir que las FARC van a construir la verdad. Si uno lo lee con afán político, con la coyuntura política actual, en donde una campaña presidencial se opone al proceso de paz y busca llegar al poder oponiéndose a ese proceso de paz, pues podemos darle esa interpretación. Pero yo creo que no es algo que corresponde a la verdad y a los hechos. Este es un proceso de paz que va paso a paso. Todavía no se han definido aspectos, pero creo yo que ha avanzado muchísimo y vale la pena darle una oportunidad. Entonces, yo creo que suponer de que es que va a haber impunidad, de que esto no se ha fijado, es una interpretación que se hace desde el fuero interno de personas que muchas veces tienen un interés electoral y quieren desprestigiarlo. Esperemos que termine. Es un proceso que claramente, como anunció el gobierno, no va a asegurar impunidad. Todavía no sabemos esto. Esperemos además, porque debe ser refrendado por los colombianos con su voto. Claro, pero interpretaciones que cuando uno lee esos puntos salen todas estas cuestiones en la mesa. Yo, por ejemplo, antes de despedirme, todavía quiero hacer una ronda sobre esa comisión para investigar el origen del conflicto histórico. A mí me quedan muchas interrogantes porque una comisión que investiga desde hace cuánto empieza el conflicto histórico en Colombia, ¿qué podría determinar, señor Vargas? Definitivamente las FARC lo que quieren es montar su historiografía que tienen ya editada a nivel académico y bibliográfico, y ellos han sido muy activos en los últimos 30 años de historia, de escribirla.
Las FARC saben que si se consulta la bibliografía salen justificados a través del conflicto, porque ellos montan el mito de la justificación y de su causa de la legítima. justicia social. Exacto. De manera que nosotros las víctimas, a nosotros, ¿qué nos interesa? ¿Cuál es la causa que las FARC quieran montar en el escenario de la mesa de negociación? Nos tiene sin cuidado la causa de las FARC. Lo único que nosotros sabemos es que las FARC desde hace 50 años están matando civiles a diestra y siniestra en Colombia. No nos interesa qué causa tengan, sencillamente nos andan matando, secuestrando, extorsionando, mutilando, matando a los niños y reclutando a los niños. De manera que sea cual sea la causa, nada puede justificar la agresión a la población civil. Ninguna causa la justifica. ¿No les puede salir como un doble rasero esa comisión? Yo creo que esa comisión es muy útil, por ejemplo, en los países que han logrado procesos de paz en América Latina. Los más exitosos han sido aquellos que lo han culminado, que lo han cerrado con comisiones de la verdad. Realmente eso apacigua los espíritus y permite a las naciones entenderse consensualmente sobre un origen y una explicación de su historia. Yo no creo que vayamos a correr el riesgo de que le vamos a montar a las FARC una legitimación, una historia que los justifique, que blanquee su largo recorrido criminal. Eso no va a pasar. El pueblo colombiano no es bobo. El pueblo colombiano sabe muy bien cuáles son los crímenes de las FARC y este proceso de paz no va a convertir en ángeles en las FARC. Sería un poco ofender la inteligencia de los colombianos. Vamos a ponerle fin a un conflicto que sigue asesinando gente y estamos cerca de lograrlo. Hay que darle una oportunidad. Senador Holguín, en segundo le doy la palabra al señor Vargas. Señor Vargas, adelante. Usted me estaba pidiendo la palabra. No, es que quiero aclarar algo, porque parece que el Alzheimer le pegó a la clase política colombiana. Cumplimos 30 años de negociaciones permanentes con las FARC, 30 años negociando. Hay 30 años de procesos de negociación permanentes gobierno tras gobierno. Hoy nos dicen que este proceso es espectacular porque es el único. No, no es cierto. Y si ustedes revisan bien lo que se han pactado y los temas que han tocado, vienen desde el Caguán, vienen desde Casaverde, son exactamente lo mismo. Las FARC están pidiendo lo mismo y no han movido un ápice de nada de lo que piden. De manera que lo único novedoso de ahora es que el gobierno está negociando los derechos de las víctimas. Voy a hacer una pausa, senador Holguín. En segundos le doy la palabra cuando vengamos de esta pausa. Revisamos también, revisamos nuestro Twitter, que tenemos más opiniones de nuestros televidentes. Andrés dice, por ejemplo, nunca dijeron que ellos eran los victimarios, responsabilizan al Estado y se incluyen ahora en ser víctimas. Salomón Gloria comenta, las reconocen pero siguen reclutando, secuestrando niños y continúan asesinando policías. Siempre la misma burla. Vamos a otra pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Sumna la Noticia. Continuamos con Sumna la Noticia. O sea que eso no es serio, queridos amigos, porque ahí viven a toda hora extorsionando, asesinando colombianos, han asesinado más de 81 policías en lo corrido del año, es muy grave. Y en cuanto a aquello de las víctimas, ¿qué van a decir de las víctimas que causaron esta semana? Y el gobierno que no es capaz de exigirle a la FARC que entregue las armas, tampoco es capaz de exigirle a la FARC, el gobierno Santos tampoco es capaz de exigirle a la FARC que entregue el dinero, esa inmensa fortuna que la FARC ha amasado, fortuna del narcotráfico, de la extorsión y del secuestro, el gobierno no le exige que entregue ese dinero para poder reparar las víctimas. Por Santos se ha venido convirtiendo en un buen vocero de las FARC, de los intereses de las FARC y lógicamente está olvidando la responsabilidad que tiene con el pueblo colombiano. Si el presidente Santos hubiera sido tan diligente para resolver los problemas de Colombia, la salud, la educación, la justicia en 4 años, como ha sido en estas 2 semanas con el tema de la paz, ya habría sido reelegido y este país sería totalmente distinto. Tenemos aquí en nuestro programa más reacciones, porque tras conocerse que estas víctimas, o que las víctimas en Colombia eran parte de los diálogos de paz, las reacciones pues no se hicieron esperar, y mientras algunos vieron con buenos ojos este avance, otros pues lo cuestionan. Nos llena más de esperanza para que también tomen la decisión no solo de pronunciarse sobre las víctimas, sino de verdaderamente acabar con este conflicto. Sería un avance muy significativo para todos los que hemos tenido que sufrir el flagelo del secuestro. Ellos podrán pedir disculpas o podrán darnos dinero a las víctimas, pero la verdad eso no va
a aliviar nuestro corazón, ni tampoco nos va a devolver a nuestros seres queridos. Y yo me siento desde luego ya en proceso de reparación a partir del momento en el cual se me está reconociendo el daño que se me hizo. Y Diana Sofía Giraldo, presidenta de la Fundación de Víctimas Visibles, señaló que el reconocimiento de víctimas es un paso muy importante para este proceso de paz. Hay que tomarlo con serenidad, sin falsas expectativas, con beneficio de inventario, teniendo en cuenta que estamos en plena campaña electoral. No corramos el riesgo de que utilicen a las víctimas como un botín electoral. Hay que dignificarlas, no revictimizarlas. Entonces hay que escucharlo con expectativa, con esperanza, pero con excesiva prudencia. Que las víctimas estén en el centro del escenario democrático, que realmente sean incluidas, pero como interlocutoras de plenos derechos, es decir, que se sienten a la mesa. Senadora Holguín, adelante, que yo le había prometido la palabra. Bueno, yo siento una enorme preocupación, porque quien politizó el tema de la paz fue el candidato presidente, quien quiso dividir el país entre los supuestos amigos de la guerra y los supuestos amigos de la paz fue el candidato presidente. Los 47 millones de colombianos queremos la paz. La diferencia es cuál creemos que sea el camino. Nosotros hemos dicho, para que la gente confíe en el proceso de paz es muy importante que las FARC deje de reclutar, de asesinar colombianos, soldados y policías, niños, que deje de extorsionar. Es muy difícil creer en un proceso que se da en las condiciones que se da el proceso actual. Es muy difícil creer cuando el gobierno dice una cosa y las FARC dice otra. Es muy difícil creer cuando ellos siempre están afirmando que no van a pagar un solo día de cárcel. Cuando el presidente dice que qué bueno sería verlos en el Congreso. Entonces yo creo que aquí el problema es que se ha usado electoralmente un tema que es una obligación que aparece en la Constitución. Aquí el problema es que se ha creado toda una falacia frente al actual proceso. Se ha manipulado y se ha maltratado a quienes respetuosamente en democracia presentamos unas objeciones con lo que está pasando en La Habana. Nosotros hemos visto durante casi 2 años al gobierno ceder y a unas FARC que no han tenido hasta ahora un solo gesto de paz. Y en una democracia lo natural es que tengamos derecho a manifestar la preocupación por lo que se está viviendo en La Habana. Señor Lara. Es que yo no entiendo, es decir, es muy fácil tomar elementos, frases que dijo un bandido de las FARC, que quizás tomar los hechos violentos de un proceso de paz que se está llevando, una negociación de paz que se está llevando en medio del conflicto, coger esos hechos aislados, armar un cóctel y sacarlo y dispararlo contra el proceso de paz. Lógicamente, pues que hay muchos elementos para dudar de la buena voluntad de las FARC, porque es un grupo que lleva delinquiendo muchos años. Pero también me pregunto yo, ¿por qué la oposición dice ceder en qué? Si no conoce el contenido de las negociaciones del proceso de paz. Hace insinuaciones, despierta el miedo de los colombianos. Esto es un proceso de paz como el proceso de paz que puede llevar cualquier país y como la historia lo demuestra, cualquier país del mundo en medio de un conflicto. ¿No será porque no se ha visto un paso firme de las FARC para decir tenemos esa voluntad de negociar, solo sentarse Es que estamos negociando contra un grupo ellos? Absolutamente deleznable, que obviamente es difícil encontrarle desarrollar algún tipo de simpatía o ver alguna buena voluntad de paz. Pero yo creo que hemos llegado muy lejos. Lo que sí me parece grave es que se utilice ese escepticismo, la duda o el desprecio de las FARC por parte de la oposición para convertirlo en un arma de guerra y sabotear un proceso al que hay que darle una oportunidad. Israelíes y palestinos, a lo largo de su historia, desde 1948, han intentado negociar, han fallado, lo han logrado. Cualquier nación que enfrenta un conflicto respecto al cual le cuesta mucho terminarlo por vía militar, porque son víctimas, son personas, intenta paralelamente al esfuerzo militar terminar un conflicto. Aquí se está intentando hacer esto, sin escandalismo, sin el show mediático, y uno no entiende por qué se obstina la oposición en atacarlo sin ni siquiera darle una oportunidad o conocer el contenido. Yo creo que lo que hay aquí es una gran estrategia electoral para desarrollar el miedo de los colombianos y derrotar al gobierno. Mire lo escabroso de este proceso. Nadie, ninguno en Colombia, ningún periodista en Colombia ha podido ver el original
del primer pacto agrario, del segundo punto sobre participación política, del tercero sobre solución del narcotráfico, ahora sobre las víctimas. Nada de lo que están acordando ha sido publicado. Es más, cada uno hace una rueda de prensa y con eso es que nosotros estamos hablando aquí. Pero en realidad todo es absolutamente clandestino. Pero una clandestinidad que nos preocupa, sobre todo a las víctimas de la guerrilla, al ver, por ejemplo, que a sectores tan cercanos a las FARC, como Iván Cepeda, como Aida Bella, como la Unión Patriótica, como el Partido Comunista, como Clara López, como Petro, están absolutamente apoyando al presidente en ese proceso, es porque sacamos la conclusión, se hace la inferencia lógica, se dice en derecho, de que lo que está ocurriendo en Cuba está beneficiando a ese sector. ¿Y no más bien que todo el mundo está por la paz en Colombia? ¿Y que hay una unión de paz por Colombia? Todos los partidos y agentes que han estado en la creación de las FARC, en el apoyo de las FARC y en el apoyo político de las FARC están en este proceso, apoyando ese proceso. A mí me parece que no es válido meter en una misma bolsa a toda la izquierda. Yo creo que la izquierda como la derecha se compone de muchísimos matices y me parece que hay sectores democráticos de la izquierda que jamás han tenido nada que ver con las FARC, que son el objeto de odio visceral por parte de las FARC, porque usted sabe que los odios dentro de las mismas tendencias o espectros políticos son mayores a los que se sienten por otro polo ideológico, y yo no puedo, digamos, no creo que sea válido meter en un mismo paquete, hacer una amalgama entre los diferentes grupos de izquierda. Yo creo que aquí lo que se ha abierto es un frente republicano, de sectores conservadores, de sectores de izquierda, de sectores de centro derecha, que apoyan el proceso de paz, que apoyan la posibilidad de seguir negociando este acuerdo de paz. Ahora, que sea secreto es algo que me parece que ha ayudado muchísimo a avanzar en las conversaciones y a ir más rápido, pero no es algo que se le va a imponer a los colombianos. Es un acuerdo que se va a someter a refrendación por parte de los colombianos. Los colombianos van a salir a votar si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo negociado en La Habana. Me parece que eso es dotarlo de una legitimidad inmensa, y nada se va a hacer a espaldas de los colombianos, porque los colombianos saldrán a votar. Eso nunca se había hecho en un acuerdo de paz de esta naturaleza. Mire la contradicción entre lo que acaba de expresar el doctor Lara y lo que dice el presidente Santos. El doctor Lara nos está diciendo, es que yo entiendo la dificultad de este papel que está haciendo el doctor Lara aquí. El doctor Lara está diciéndonos, el proceso hasta ahora comienza, es un proceso largo, difícil, tedioso, con un enemigo terrible. La defensa es difícil. Y Santos, el presidente Santos dice, esto lo estamos acabando ya, vamos a firmar ya la paz. Eso es lo que nos está diciendo en todos los comerciales. Señora Holguín. Bueno, yo encuentro también una dificultad. En una democracia está muy bien que existan posturas. Yo creo que todos los colombianos tenemos derecho a respetar, a manifestar, como se ha hecho respetuosamente, las objeciones o los apoyos al proceso de paz. Pero cuando, mire, nosotros queremos la paz, nosotros creemos en la importancia del diálogo, pero con condiciones. Y cada que salimos a manifestar nuestras preocupaciones, entonces somos saboteadores del proceso, o incluso algunos nos dicen neonazistas, ultraderecha. A mí me parece que eso no hace bien. En una democracia, cuando se están tratando temas fundamentales para la patria, como lo que se está negociando en este proceso, lo natural y lo democrático es que los distintos sectores de la sociedad tengamos derecho a manifestar nuestras preocupaciones, nuestras dudas. Además, porque siempre encuentra uno contradicción entre lo que sale y dice el gobierno, lo que sale y dice las FARC, lo que sale en los comunicados. Hombre, nosotros como colombianos tenemos derecho a preocuparnos, a preguntar por eso que se está negociando, a preguntar por esas expresiones que salen de la guerrilla, que salen del gobierno. Entonces a mí tampoco me parece que sea sano que siempre se esté descalificando y se esté estigmatizando a quienes respetuosamente en democracia hemos manifestado algunas preocupaciones frente al proceso. Última pausa, vamos cerrando este debate y ya regresamos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Con Zoom a la noticia. Se nos va acabando el tiempo con este debate y quiero ir concluyendo con el tema quizás de la reparación. La reparación, eso está en negociación también en La Habana, la reparación a las víctimas, y por ende yo me pregunto, ¿está presupuestado, por ejemplo, que las FARC entreguen sus millones del narcotráfico, sus hectáreas, para indemnizar a esas propias víctimas que dice el gobierno se está reconociendo? Es que yo creo que eso es una condición dentro del proceso de paz. Es decir, nosotros, los colombianos,
hacemos sacrificios y uno de esos es tenerse que sentar a dialogar con personas que la mayoría del pueblo colombiano rechazamos y hemos rechazado históricamente, y hemos visto todo el daño que le han hecho al país. Pero sabemos que esto también nos va a permitir pacificar al país y que no se reproduzcan las víctimas. Tiene que haber una reparación y este es el primer punto respecto al cual podemos esperar reparación por parte de las FARC, porque las FARC ya están diciendo que han causado, que han hecho mucho daño, que hay víctimas de las FARC y va a haber una reparación de las FARC. Hoy el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, señalaba que va a haber una reparación por parte de las FARC, porque las FARC han expoliado tierras, se han enriquecido con narcotráfico y tiene que haber una reparación de este grupo guerrillero hacia las víctimas. Y eso es lo que yo veo surge de este acuerdo, por eso veo que es un paso extraordinario hacia adelante. Desafortunadamente eso no había habido antes, en la desmovilización del M. no hubo reparación a víctimas, cuando por medio de un decreto los narcotraficantes más sanguinarios del cartel de Medellín, los famosos 12 del patíbulo, con un decreto los perdonaron por haber colaborado con la muerte de Pablo Escobar. No hubo reparación de nada y no hubo verdad de absolutamente nada. Y muchos de los grupos políticos que hoy veo muy firmes pidiendo verdad y reparación nunca se han pronunciado respecto a esos 12 narcotraficantes que construyeron toda esta violencia, que alimentaron con narcotráfico a las FARC, a los paramilitares. Pues no he visto sus grupos políticos también pedir justicia por ellos. Yo podría pedir justicia, pero yo entiendo que debemos también ceder en cosas. No lo he visto en la desmovilización del EPL, es decir, aquí hay un reconocimiento de que hay víctimas y aquí va a haber reparación material por parte de las FARC. A mí me parece que eso es un avance extraordinario. Señor Vargas, ¿así de claro es esa reparación o termina el Estado reparando? Por supuesto que el Estado es el que va a reparar, o sea, los contribuyentes. Los colombianos de bien van a pagar los crímenes de las FARC, vayámoslo sabiendo, hablemoslo claro. Las FARC no van a poner un peso en su capital, ellos no se van a bajar de los bienes que han hecho mal habidos, robando a los colombianos, narcotraficando. Es gravísimo que este acuerdo que celebra tanto el gobierno y las FARC hayan acordado, mire, esto es absurdo. Acordaron la reparación de las víctimas. ¿Quién dijo que tienen que acordar la reparación de las víctimas en un documento gobierno y FARC cuando la reparación de las víctimas es una obligación internacional? Pero en eso sí es bueno que hagamos énfasis en algo que ya hemos hablado antes, y es que la reparación y que el gobierno lo vaya sabiendo y que los de las FARC lo vayan sabiendo. La reparación no es el puñado de monedas con lo que quieran calmar el clamor de justicia a las víctimas. La reparación va mucho más allá. De mi parte podrían guardarse esas monedas. La verdad, nosotros las víctimas lo que queremos y lo último que nos queda es la dignidad. De manera que lo que reclamamos es aplicación de justicia, que se sancione realmente a los que asesinaron a los colombianos. De lo contrario no se puede hablar de reparación, y no puede haber reparación si no hay garantías de no repetición. Y las FARC no están dando garantías de no repetición cuando han sido una y otra vez reiterativas en señalar que no van a entregar las armas. Pero aquí se habla justamente, doctor Fernando, de no repetición. Senador Holguín, en 30 segundos su conclusión, por favor. Bueno, el tema de las víctimas no es un tema que se tenga que negociar con nadie, es un derecho de todos los colombianos y ese derecho tiene que ver con la verdad, la justicia y la reparación. Como decían todos los panelistas hoy, eso tiene que ver con algo más que con un tema de dinero. Y otra cosa muy importante, lo que no se puede permitir es que tras el juego discursivo de las víctimas termine las FARC equiparando nuestros héroes de la patria, los soldados y policías, con los miembros de una organización terrorista como lo son la FARC. Sí, adelante, señor Lara, en 10 segundos. Eso es lo que a mí me preocupa inmensamente, la manipulación de la fuerza pública. Es decir, interpretar este texto como una asimilación de las fuerzas militares con la guerrilla es ofensivo y es ofensivo con el ejército. Eso nadie lo va a permitir. Nadie va a permitir que se ponga en un mismo pie de igualdad. Y me preocupa que se le mande ese mensaje a las fuerzas militares. Eso no es así. Por el contrario, las víctimas militares, las viudas de los militares se van a ver justamente indemnizadas y reconocidas en su importancia, que históricamente las viudas de los militares y sus hijos han sido olvidadas y han sido compensadas con un puñado de monedas. Se me acabó el tiempo. Rodrigo Lara Restrepo, representante a la Cámara electo por el Partido Cambio Radical, mil gracias por habernos acompañado. Señor Fernando Antonio Vargas, presidente del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla Vida, abogado, mil gracias. Y también señora Paola Holguín, senadora electa por el Centro Democrático, un gusto haberla tenido desde Medellín, Colombia, muy amable. Soy Andrea Bernal y nos vemos mañana con más temas de debate.